adolescente desapareció sin dejar rastro. Sin forzar la entrada. Sin testigos. Solo una casa llena de gente que decía que nada iba mal. A medida que la búsqueda se intensificó, la verdad surgió no desde sombras lejanas, sino desde dentro del hogar que ella llamaba suyo. En la mañana del 19 de febrero de 2015, una tranquila casa adosada en Devereux Road, en Easton, Bristol, comenzó el día como siempre. La calle era común, filas de casas de ladrillo muy juntas, coches alineados en la acera y el pulso lejano de la ciudad siguiendo sin pausa. Dentro de esa casa vivía Becky Watts, una chica de 16 años cuya vida, como la de muchos adolescentes, estaba marcada por la escuela, las amistades y una independencia en crecimiento. Nadie fuera de la familia podía imaginar que esa dirección ordinaria pronto se convertiría en el centro de uno de los crímenes más perturbadores de la historia británica reciente. Becky Watts nació en 1998 y pasó gran parte de su infancia moviéndose entre hogares tras la separación de sus padres. A comienzos de 2015, vivía en Bristol con su padre, Darren Watts, su madrastra, Annie O'Hare, y otros miembros de la familia reconstituida. Su madre vivía en otro lugar, y Becky dividía su tiempo entre casas, una situación común para muchos adolescentes de familias separadas. Sus amigos la describían como creativa, reflexiva y a veces reservada. Le gustaban el arte, la moda y la música, y era activa en redes sociales, donde compartía fotos y fragmentos de su vida diaria, selfies, ropa y pequeños momentos importantes a los 16. Becky asistía a la Bristol Brunel Academy, donde más tarde los profesores la recordaron como inteligente, aunque con dificultades ocasionales de asistencia. Como muchos adolescentes, atravesó periodos de dificultad emocional. Había sufrido acoso en años anteriores y buscó apoyo por problemas de salud mental. Estos detalles se harían públicos después, a veces reducidos a titulares, pero entonces solo eran parte del esfuerzo privado de una joven por encontrar estabilidad. Becky no estaba definida por esas luchas, sino por su juventud, su creatividad y su lugar dentro de una familia que, desde fuera, parecía normal. El hogar de Devereux Road era complejo. Su madrastra, Annie O'Hare, trabajaba en educación y era descrita como responsable y organizada. Otros miembros de la familia entraban y salían, algo habitual en familias reconstituidas. Entre ellos estaba Nathan Matthews, el hijo adulto de Annie O'Hare de una relación anterior. Matthews rondaba los 20 años y vivía allí por periodos. Para los vecinos, nada parecía extraño, hijos adultos que regresan, vidas cambiantes y el ir y venir cotidiano. No había señales visibles de peligro. La familia no era conocida por la policía por violencia. No hubo advertencias públicas ni informes que anticiparan lo que vendría. Los días de Becky se organizaban entre la escuela, el hogar y las tensiones normales de la adolescencia. Escribía a amigos, hacía planes y pensaba en su futuro. A los 16, la vida aún se extendía abierta e indefinida. En las semanas previas a febrero de 2015, Becky pasaba más tiempo en la casa de su padre. Estaba de vacaciones escolares y su rutina era más flexible. Se acostaba tarde, se levantaba tarde y pasaba tiempo en línea. Como muchos jóvenes, se comunicaba por mensajes y redes sociales, dejando un rastro digital de pensamientos y estados de ánimo. Esos mensajes, casuales en su momento, más tarde adquirirían un peso decisivo. La casa de los Watts era modesta, una vivienda adosada típica británica, con paredes compartidas, escaleras estrechas y espacios reducidos. La privacidad era limitada. Los sonidos se propagaban con facilidad. La vida diaria exigía acuerdos, quién usaba el baño y cuándo, quién estaba dentro, quién fuera. En espacios así, los límites personales existen, pero son frágiles y dependen de la confianza. El jueves, 19 de febrero, Becky no tenía que ir a la escuela. Esa mañana, según relatos posteriores, se esperaba que estuviera en casa. No había nada extraño en ello. Los adolescentes duermen hasta tarde. Los planes cambian. Los padres asumen que sus hijos están donde dijeron que estarían. Las horas pasaron sin alarma. Con el avance del día, la ausencia de Becky empezó a resultar extraña. No respondía a los mensajes. No estaba donde debía estar. Al caer la noche, la preocupación se convirtió en miedo.
Su familia denunció su desaparición a la policía de Avon y Somerset, activando una respuesta que pronto involucraría a cientos de agentes, voluntarios y ciudadanos. Al principio, la situación seguía un patrón conocido. Una adolescente desaparecida de casa. La policía siguió el protocolo, reuniendo datos sobre sus últimos movimientos, amistades, actividad en línea y estado emocional. Evaluaron el riesgo, conscientes de que estos casos tienen desenlaces muy distintos. Algunos se resuelven rápido. Otros no. Comenzaron a circular carteles con el rostro de Becky. Su foto, cabello castaño largo, mirada directa, apareció en redes sociales, farolas y escaparates de Bristol. La ciudad reaccionó con urgencia. Se organizaron búsquedas. Parques, senderos y zonas cercanas fueron revisados. Amigos y desconocidos compartieron su imagen, esperando que alguien la hubiera visto, esperando una pista que la llevara a casa. En esas primeras horas, Becky era mencionada como una joven desaparecida, no como una víctima. El lenguaje importaba. La esperanza, frágil pero persistente, era encontrarla con vida. Que se hubiera ido sin avisar. Que existiera una explicación sin violencia. Lo que nadie entendía aún era que las respuestas estaban mucho más cerca de lo imaginado. Que el escenario cotidiano de Devereux Road, con sus habitaciones y espacios familiares, ocultaba secretos que obligarían a policía, tribunales y público a enfrentar una realidad mucho más oscura que una desaparición. Por el momento, solo había incertidumbre. Una familia esperando. Una ciudad buscando. Y una chica de 16 años en el centro de todo, cuya vida hasta entonces había estado marcada por las mismas pequeñas esperanzas y luchas que las de tantos jóvenes de su edad. En las primeras horas del jueves 19 de febrero de 2015, la casa de Devereux Road estaba en silencio. La ciudad afuera permanecía quieta, la noche diluyéndose en la mañana. Dentro, Becky Watts dormía. Lo que ocurrió después no fue un enfrentamiento repentino ni una lucha caótica vista por otros. Sucedió en un lugar familiar, tras puertas cerradas, llevado a cabo por personas que conocían los ritmos de la casa y cómo no llamar la atención. En algún momento de esa mañana, Becky fue atraída al baño. El método era simple y calculado. No hubo entrada forzada, ni señales que alertaran a vecinos o familiares. El espacio, un pequeño baño en el piso superior, era uno que Becky había usado innumerables veces. La familiaridad importaba. Permitió que el crimen ocurriera sin resistencia, sin sospechas y sin ruido. Becky fue atacada y asesinada dentro de ese baño. Las pruebas posteriores confirmaron que el asesinato fue deliberado y planeado. No fue un acto impulsivo. Los perpetradores habían pensado lo que harían y cómo. Becky, de 16 años, no tuvo oportunidad de escapar. Los responsables controlaban el entorno y el momento. Tras su muerte, la casa no se llenó de pánico. En cambio, siguió una serie de acciones que mostraban preparación e intención. El cuerpo de Becky permaneció en la casa por un tiempo. Las rutinas normales continuaron alrededor de las consecuencias del crimen, creando un contraste escalofriante entre la vida doméstica y la realidad oculta entre las paredes. En los días siguientes, se tomaron medidas para ocultar lo sucedido. El cuerpo de Becky fue desmembrado en la bañera. Este detalle, revelado luego en el juicio, subrayó la naturaleza calculada del crimen. El acto no solo fue violento, sino metódico, con el objetivo de dificultar su detección. Las pruebas posteriores mostrarían que se compraron herramientas específicamente para este fin. El 20 de febrero, un día después de que se reportara la desaparición de Becky, Nathan Matthews y Shauna O'Hare fueron captados por CCTV en una tienda BIQ en Brislington, Bristol. Las imágenes los mostraban caminando con calma por los pasillos, eligiendo una sierra circular, guantes y otros artículos. Pagaron en caja y se fueron, mezclándose con clientes comunes realizando compras ordinarias. Nadie que los observara entonces habría sospechado la conexión de esos artículos con el crimen. El contraste entre la búsqueda pública de Becky y las acciones privadas de los responsables se volvió más marcado cada día. Mientras policías, voluntarios y ciudadanos buscaban en campos, parques y edificios abandonados, los restos de Becky eran ocultados. Matthews y O'Hare seguían de cerca la cobertura mediática. Sabían que su desaparición llamaba la atención. Sabían que el tiempo era crucial.
Partes del cuerpo de Becky fueron trasladadas fuera de la casa. Algunas se colocaron en contenedores y se desecharon en distintos puntos de Bristol. Otros restos fueron llevados a bosques cerca de Keynsham, al este de la ciudad. Estos lugares no fueron elegidos al azar, sino por su aparente distancia del hogar y la suposición de que no serían registrados. Durante ese tiempo, se enviaron mensajes desde el teléfono de Becky. Textos a amigos y familiares sugerían que estaba segura, que se había ido, que no quería contacto. Los mensajes buscaban ganar tiempo, ralentizar la urgencia de la búsqueda y mantener la ilusión de que Becky se había ido voluntariamente. El tono no coincidía del todo con su voz habitual, pero en momentos de miedo, la gente se aferra a cualquier tranquilidad aparente. Dentro de la casa había señales de que algo estaba mal, pero eran sutiles. El baño fue limpiado. Se movieron objetos. Se ofrecieron explicaciones casuales. En un hogar compartido, cambios pequeños no siempre despiertan sospechas inmediatas. La vida continuaba, al menos en apariencia. Con el paso de los días, la respuesta policial creció. La desaparición de Becky ya no se trataba como rutinaria. La falta de avistamientos confirmados, los mensajes inusuales y la ausencia de actividad financiera o de viajes generaban alarma. Los agentes regresaban repetidamente a Devereux Road, hablando con familiares y reconstruyendo los últimos movimientos conocidos de Becky. Lo que aún no sabían era que las respuestas ya estaban allí. La escena del crimen no estaba a kilómetros de distancia. Era el lugar donde Becky había sido vista por última vez con vida. El desafío estaba en reconocerlo como tal. Para Matthews y O'Hare, la presión aumentó. La cobertura mediática se intensificó. El rostro de Becky estaba en todas partes, en línea, en televisión, en las calles de Bristol. La historia ya no era privada. Era pública, emocional y urgente. Cada llamado de información reducía el espacio en el que podían actuar. Aún así, continuaron actuando como si nada hubiera pasado. Hablaron con la policía. Siguieron las noticias. Vieron cómo el nombre de Becky se difundía más allá de su calle. El esfuerzo por mantener la normalidad era parte del encubrimiento, una forma de evitar sospechas mostrando cooperación y calma. Pero los crímenes basados en secretos son vulnerables al detalle. Cada movimiento deja rastro. Cada decisión crea un patrón. Las compras quedan registradas. Los teléfonos marcan ubicaciones. Las cámaras observan sin emoción. Los mismos sistemas modernos que facilitan la vida también documentan con precisión cada acción. A finales de febrero, Becky Watts ya no era solo una desaparecida. Tras bambalinas, la policía empezaba a tratar su caso como algo mucho más grave. La posibilidad de que hubiera sufrido daño ya no era implícita. Se volvía central en la investigación. Para Becky, el crimen ya había terminado. Su vida fue arrebatada silenciosamente, en un lugar que debería haber sido seguro. Lo que quedaba era el lento descubrimiento de la verdad, pieza por pieza, decisión por investigadores que avanzaban hacia comprender lo que había ocurrido dentro de la casa de Devereux Road. A medida que febrero llegaba a su fin, la búsqueda de Becky Watts cambió de tono. Lo que empezó como una investigación por persona desaparecida ahora estaba impulsado por la sensación de que algo iba profundamente mal. La policía de Avon y Somerset amplió su enfoque, pasando de espacios públicos a las personas más cercanas a Becky, reconstruyendo un cronograma detallado de sus últimas horas y los movimientos de quienes compartían la casa en Devereux Road. Los agentes reconstruyeron el jueves 19 de febrero de 2015, minuto a minuto. Becky había sido vista por última vez viva dentro del hogar familiar. No hubo avistamientos confirmados de que saliera de la propiedad. Ningún CCTV la mostró caminando, usando transporte público o reuniéndose con alguien. Sus cuentas bancarias permanecieron intactas. La actividad de su teléfono, aunque presente, parecía extraña, mensajes breves que carecían del tono y la espontaneidad que sus amigos esperaban. La informática forense se volvió central. Los investigadores revisaron registros telefónicos, actividad en redes sociales y patrones de mensajes. Los textos enviados tras su desaparición generaron alarma. La redacción era inusual. El momento no coincidía con sus hábitos. Los especialistas concluyeron que probablemente alguien más los había escrito, intentando distanciar a Becky del hogar del que había desaparecido.
La policía regresó repetidamente a Devereux Road. Los equipos forenses realizaron búsquedas dentro de la casa, al inicio limitadas pero cada vez más intensas. Se aplicó luminol en el baño, un espacio de interés por su privacidad y tuberías. Los resultados iniciales no fueron concluyentes, pero los investigadores no descartaron la ubicación. Notaron señales de limpieza reciente e inconsistencias menores en las explicaciones de los ocupantes. Mientras tanto, los oficiales analizaron los movimientos de Nathan Matthews y Shauna Oare. Ambos fueron entrevistados varias veces. Sus declaraciones parecían cooperativas, pero surgieron contradicciones sutiles. Las líneas de tiempo cambiaban ligeramente. Los detalles variaban. Cuando se les interrogaba por separado, sus relatos no siempre coincidían. El análisis de CCTV fue un avance decisivo. Al revisar imágenes de Bristol, los investigadores identificaron a Matthews y Oare visitando una tienda BIQ en Brislington el 20 de febrero. La compra de una sierra circular, guantes y material de limpieza encendió alarmas. Artículos adquiridos justo un día después de la desaparición de Becky exigían explicación. Al ser cuestionado, Matthews intentó justificar la compra con referencias vagas a mejoras del hogar, pero la explicación no era creíble. Los datos de ubicación del teléfono añadieron otra capa. El análisis de antenas mostró a Matthews y Oare viajando a lugares distintos a los declarados, incluidos terrenos boscosos cerca de Keynsham. Estos viajes ocurrieron mientras Becky ya estaba desaparecida y mientras continuaban las búsquedas públicas. Los investigadores redirigieron discretamente recursos a estas ubicaciones. El 2 de marzo de 2015, la investigación dio un giro decisivo. Con base en la evidencia acumulada, la policía arrestó a Nathan Matthews y Shauna Oare por sospecha de asesinato. Los arrestos fueron calmados y sin espectáculo público, pero la importancia fue inmediata. Por primera vez, la posibilidad de que Becky hubiera sido asesinada dejó de ser teórica. Se desplegaron equipos de búsqueda en múltiples sitios vinculados a los movimientos de los sospechosos. En un bosque cerca de Keynsham, los oficiales hicieron un hallazgo que confirmó sus peores temores. Se encontraron restos humanos ocultos entre la vegetación. Las pruebas forenses confirmaron que eran de Becky Watts. Búsquedas adicionales en Bristol recuperaron más restos, desechados en la basura doméstica. El hallazgo cambió el enfoque. La búsqueda de Becky terminó, reemplazada por la tarea de entender cómo y por qué había sido asesinada. Para su familia, la transición fue devastadora, la esperanza dio paso a la certeza, las preguntas al dolor. Los interrogatorios se intensificaron. Ante la creciente evidencia, Nathan Matthews proporcionó información que llevó a la policía a más ubicaciones. Su relato reveló los pasos metódicos tras la muerte de Becky y el alcance del encubrimiento. Shauna Oare, enfrentada a la misma evidencia, ofreció admisiones parciales pero minimizó su papel, un patrón que más tarde sería relevante. El examen forense de la casa de Devereux Road confirmó que el baño fue la escena principal del crimen. Restos microscópicos de sangre, invisibles al ojo, contaban lo que las superficies limpias no podían borrar. Las herramientas recuperadas en la casa y en los sitios de desecho coincidían con heridas y marcas identificadas en la autopsia. Durante toda la investigación, la policía controló estrictamente la información pública. La naturaleza del crimen era extrema, y los agentes cuidaban la dignidad de Becky y la privacidad de su familia. Los comunicados fueron hechos con hechos, sin exagerar, incluso mientras la cobertura mediática nacional crecía. Tras bambalinas, los detectives trabajaron largas horas, revisando la evidencia para asegurarse de no omitir nada. El caso no dependía de una pista dramática, sino de la acumulación de hechos pequeños e irrefutables, compras, movimientos, mensajes, rastros forenses. Cada pieza sola podría explicarse. Juntas, formaban un relato claro. A mediados de marzo, el expediente de investigación era extenso. Los fiscales fueron consultados desde temprano, asegurando que los cargos reflejaran la evidencia y resistieran el juicio. El enfoque no era la rapidez, sino la certeza. Para Becky Watts, la investigación no podía devolver lo que le fue arrebatado. Pero sí podía dar respuestas. Reemplazar rumores por hechos. Asegurar que lo ocurrido quedara documentado con precisión, apoyado en evidencia y no en especulación.
Mientras la policía se preparaba para pasar de la investigación a la acusación, la historia de la desaparición de Becky dejó paso a una realidad más oscura y clara. El misterio ya no era dónde había ido, sino cómo un crimen así pudo ocurrir tan cerca, con tanta discreción y durante tanto tiempo sin ser detectado. Cuando la fase de investigación terminó, el caso pasó al sistema formal de justicia penal. A finales de 2015, la evidencia reunida por la policía de Avon y Somerset había sido revisada por los fiscales y preparada para el tribunal. El caso se programó en el Bristol Crown Court, la misma ciudad donde Becky Watts vivía, desapareció y fue buscada. La sala de audiencia se convirtió en el lugar donde la violencia privada de Devereux Road se examinaría públicamente, detalle por detalle. Antes de que se desarrollara un juicio completo, Nathan Matthews tomó una decisión que cambió el curso del proceso. Se declaró culpable de asesinato, violación y abuso sexual de una menor. Sus confesiones confirmaron que Becky había sido seleccionada deliberadamente y que el asesinato estaba motivado por una fijación sexual. Las declaraciones eliminaron la necesidad de que un jurado decidiera sobre su culpabilidad, pero no disminuyeron la gravedad de sus actos. En cambio, consolidaron la base factual del caso, apoyada en confesión y evidencia física y digital. Shauna O'Hare no se declaró culpable en esa etapa. Su caso continuó a juicio, donde se examinó su papel por separado y con detalle. La defensa argumentó que había sido controlada y manipulada por Matthews, actuando por miedo más que por intención. La fiscalía impugnó esa versión, presentando pruebas de su participación activa antes y después de la muerte de Becky. El tribunal escuchó cómo había ayudado a comprar herramientas, enviar mensajes engañosos desde el teléfono de Becky y desechar sus restos en varias ubicaciones. Durante el juicio, el énfasis se mantuvo en la evidencia, no en la especulación. Se mostró al jurado el CCTV de la tienda B&Q, ilustrando el comportamiento calmado y ordinario de Matthews y O'Hare al comprar una sierra circular el día siguiente a la desaparición de Becky. Se presentaron registros telefónicos, mostrando movimientos hacia bosques cerca de Kencham y la coordinación entre los acusados. Los peritos forenses explicaron cómo los rastros recuperados del baño de Devereux Road contradecían las afirmaciones de que allí no ocurrió violencia. El tribunal también escuchó sobre Becky. No como un titular, sino como persona. Se describieron su edad, relaciones familiares y posición dentro del hogar. Se evitó detallar innecesariamente su sufrimiento, pero su vulnerabilidad era clara. Becky tenía 16 años, dormida en una casa de confianza, cuando su vida fue arrebatada. En diciembre de 2015, tras revisar la evidencia, el jurado emitió un veredicto. Shauna O'Hare fue declarada culpable de asesinato. La decisión reflejó que no actuó bajo coacción, sino con conocimiento e intención. Su participación se consideró voluntaria y sostenida, yendo más allá del miedo hacia la responsabilidad. La sentencia siguió poco después. El juez habló con claridad medida, destacando la gravedad de los crímenes y el daño causado. Nathan Matthews fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 33 años antes de poder solicitar libertad condicional. El tribunal describió sus acciones como calculadas y sexualmente motivadas, subrayando la traición de confianza que implicaba matar a un familiar dentro del hogar. Shauna O'Hare también recibió cadena perpetua, con un mínimo de 17 años. Aunque el juez reconoció la dinámica entre los acusados, la sentencia reflejó que O'Hare había ejercido elección. Sus acciones antes y después del asesinato demostraron planificación, cooperación y esfuerzo por eludir la justicia. Para la familia de Becky, el juicio no trajo un cierre emocional significativo. Los comunicados de policía y representantes legales hablaron de pérdida permanente más que de resolución. Sus padres y familiares enfatizaron que había sido amada, que era más que las circunstancias de su muerte, y que ninguna sentencia podía devolverle lo arrebatado. La respuesta pública fue intensa pero reflexiva. La cobertura mediática generó debates nacionales sobre protección infantil, especialmente en familias reconstituidas y espacios domésticos privados. Profesionales de educación y servicios sociales revisaron señales de advertencia, vulnerabilidad y cómo el abuso puede existir sin ser detectado en hogares ordinarios. El caso no ofreció respuestas simples, pero subrayó la importancia de vigilancia y comunicación. Desde el punto de vista policial, la investigación se citó como ejemplo de cómo los casos modernos se resuelven mediante evidencia acumulativa. No hubo un único hallazgo dramático.
La verdad emergió a través de datos de teléfonos, CCTV, rastros forenses y entrevistas cuidadosas. Cada pieza reforzaba a las demás, formando un relato que no podía ignorarse ni explicarse. El caso de Becky Watts sigue siendo uno de los crímenes más perturbadores de la historia reciente de Reino Unido, no por misterio, sino por cercanía. La violencia no ocurrió de forma aislada ni a manos de un extraño. Ocurrió dentro de un hogar familiar, cometida por alguien que ella conocía. Esa realidad sigue resonando, desafiando supuestos sobre seguridad y familiaridad. En los años posteriores al juicio, el nombre de Becky ha sido citado en discusiones sobre protección infantil y abuso doméstico. Su historia se usa no para impactar, sino para educar y recordar. Tenía 16 años. Un futuro que nunca pudo desarrollarse. El registro legal ahora conserva la verdad de lo que le ocurrió, basado en evidencia verificada y juicio judicial. Aquí termina el caso a ojos de la ley. Las penas están establecidas. Los hechos, confirmados. Pero Becky Watts no se define por la sala de audiencias ni por el crimen. Se recuerda como una joven cuya vida importó, cuya confianza fue traicionada y cuya historia permanece como recordatorio del costo humano detrás de la evidencia, los veredictos y la justicia final.